Hola, el estudio de la guerra contemporánea merece sin duda alguna detenerse en dos conceptos que son tremendamente importantes justamente para entender la evolución o la naturaleza cambiante de los conflictos. Uno de ellos son justamente las discusiones alrededor de los dominios de la guerra, este concepto tan interesante y tan fundamental para conocer los conflictos, pero también un concepto relativamente nuevo, pero también bastante desconocido, que son las operaciones o las batallas multidominio. Por lo tanto, el objeto del presente video es ahondar un poco en la discusión de dominios de la guerra, ahondar un poco en la discusión de operaciones multidominio, pero sobre todo, tratar de proponer un elemento de discusión sobre los dominios de la guerra para llevar este concepto, estos planteamientos, a la comprensión tal vez de las mutaciones más actuales, más contemporáneas de los conflictos y de la guerra. Por lo tanto, vamos a avanzar sin más demora en la siguiente agenda de trabajo. Cuatro temas muy puntuales o cuatro elementos muy concreticos. En primer lugar, vamos a ver esa evolución de los dominios de la guerra. En segundo lugar, vamos a hablar de guerras, operaciones y batallas multidominio. En tercer lugar, vamos a ver cómo se reúnen estos elementos de los dominios de la guerra, sobre todo con la propuesta que quiero traerles con este video y las operaciones y las batallas multidominio. Y por último, unos comentarios finales, algunas reflexiones finales justamente sobre toda esta discusión y este debate. Espero que sea de su agrado, su interés y sobre todo que proponga elementos de discusión y de evolución de la doctrina. Entrando sin más demora entonces en el primero de los conceptos, quiero que hablemos de la evolución de los dominios de la guerra. Y para ello quiero que nos concentremos un poco en este esquema. Cuando uno habla de dominios de la guerra, normalmente habla de 5 dominios tradicionales: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, que lo ha incluido la OTAN muy recientemente. Sin embargo, creo que es una manera relativamente corta, no necesariamente errónea, pero sí corta, de entender los dominios de la guerra y sobre todo entender la naturaleza de las guerras contemporáneas. ¿Por qué razón? Porque se estaría dejando por fuera, sobre todo ese elemento cognitivo, y se pudieran simplificar mejor los dominios tradicionales que ya existen. De manera que podemos hablar de 3 grandes dominios en lugar de 5, de 6 o de 7. Podemos hablar básicamente de 3 grandes dominios. Algo que podemos llamar el dominio físico, donde está la tierra, el mar, el aire y el espacio, evidentemente, aparte del aire, el espacio. Otro gran conjunto, que de hecho lo llamamos el dominio virtual o ciberespacial, y acá se pueden precisar algunas cosas que a veces no se precisan. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia este dominio ciberespacial? Por un lado al espionaje, pero no al espionaje tradicional, no esas tareas de inteligencia tradicionales, de inteligencia humana, ni nada por el estilo, hay muchas formas de hacer inteligencia, sino a esta inteligencia que tiene que ver con lo virtual, con lo tecnológico, en parte con la inteligencia técnica, en parte con la inteligencia de señales, donde incluyen, por ejemplo, infiltración de bases de datos, recopilación de datos, penetración en redes, sobre todo para sacar, sustraer información. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial también hace parte de este dominio virtual o ciberespacial. Los sabotajes a partir de lo virtual, o sea, sabotajes tanto infraestructura civil, infraestructura crítica civil como infraestructura crítica militar, que se pueden hacer a través de lo virtual. Contaminación o falsificación de redes y la información que está allí para que el adversario tome decisiones erróneas. Interferencia de señales o uso de software o programas maliciosos, que es tal vez lo más usual. Pero también dentro de este dominio del ciberespacio se pueden entender acciones como la destrucción del sistema financiero del adversario, la destrucción de sus bolsas de valores, la destrucción de toda la economía del adversario, que se puede hacer desde lo virtual, gracias a esa dependencia que hemos logrado en la sociedad, en el sistema internacional global actual, que está tremendamente globalizado. Ahora bien, dejando estos dos conjuntos de dominios, el dominio físico, como ya he dicho, incluye los tradicionales, el dominio virtual, que ya lo he explicado, vamos al dominio cognitivo, que a mi modo de ver es tal vez el más importante y es el aporte más importante de este video. Normalmente, ¿cómo se puede definir o entender un dominio? Es el espacio donde se lucha, es el espacio donde se pelea en una guerra. Se pelea en la tierra, se pelea en el mar, se pelea en el aire, se pelea en el espacio, se pelea en el ciberespacio, pero en las guerras contemporáneas
De pronto, el sitio donde se pelea con más dureza, con más fuerza, es justamente el dominio cognitivo, la lucha por las ideas, la lucha por la construcción del mensaje y la lucha por la construcción de la verdad. Por esta razón, el dominio cognitivo ha estado absolutamente presente, no solamente en las operaciones de gran espectro que pueden existir hoy en el sistema internacional, sino incluso en las operaciones mucho más puntuales, en la inestabilidad de los países latinoamericanos, en la inestabilidad, por ejemplo, que ha vivido Colombia recientemente. Entonces, en el dominio cognitivo, que, insisto, vale la pena tenerlo en cuenta como un dominio de la guerra, aparecen operaciones de información que pueden ser a través de medios convencionales o a través de redes sociales, para transmitirle a la audiencia, transmitirle al target lo que yo quiero que ese target sepa en cuanto política, en cuanto economía, en cuanto a la guerra misma. Operaciones de ideologización, ¿sí? A través de medios convencionales o redes sociales también. Aquí juega mucho Gramsci, aquí juega mucho Toni Negri, aquí juega mucho todos estos elementos del socialismo humanista, por ejemplo, que ha estado muy presente en la agenda internacional recientemente. O también procesos de construcción o reconstrucción o deconstrucción de la historia y la verdad. Normalmente en el pasado había un refrán que decía que el que gana la historia construye la guerra. Disculpen, el que gana la guerra construye la historia. Hoy estamos viendo un proceso al revés. El que escribe la historia es el que va a ganar la guerra. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos muestra es ese pulso, esa competencia justamente tan encarnizada en el dominio cognitivo para implantar mensajes, implantar ideas dentro de la opinión pública. Por lo tanto, es un espacio donde se lucha, es un sitio donde se está combatiendo y es un sitio donde merece tenerse en cuenta como un dominio de la guerra. Entonces, repito, para simplificar la discusión, que no sean 7, 8 dominios, sencillamente propongo de manera pedagógica en este video agruparlos en tres: el dominio físico, donde está la tierra, el mar, el aire y el espacio; el dominio ciberespacial en segundo lugar; y en tercer lugar, el dominio cognitivo. Ahora, es tan importante, sobre todo estos dos últimos, el dominio virtual y el dominio cognitivo, que el sistema internacional, la OTAN, Estados Unidos, han hecho esfuerzos muy claros, muy grandes por tratar de definirlos y tratar de incorporarlos en sus operaciones. Por ejemplo, el dominio virtual o ciberespacial. La OTAN, como les mencionaba, lo caracterizó relativamente hace poco. Este manual es fundamental para entender el tema del dominio ciberespacial para las operaciones de la OTAN. Es el NATO Standard AGP 3-20, que es, entre otras cosas, parte o hace parte de la doctrina aliada conjunta para operaciones en el ciberespacio, y define el dominio ciberespacial como todas aquellas comunicaciones interconectadas, la tecnología de la información y otros sistemas electrónicos, redes y sus datos, incluidos los que están separados o son independientes, que procesan, almacenan o transmiten datos. Es una definición muy precisa que hace justamente la OTAN del dominio ciberespacial. Ahí está la referencia si lo quieren consultar. Ahora, en cuanto al dominio cognitivo, en el nivel estratégico, y esta discusión la tomo de un documento que me pareció maravilloso de François Ducluzel de noviembre del 2020, a propósito de lo que piensa la OTAN sobre el dominio cognitivo a nivel estratégico. ¿Qué piensa la OTAN del dominio cognitivo? Dice: la guerra cognitiva es una guerra de ideologías que busca socavar la confianza que subyace en toda la sociedad. Por esta razón, y aquí hago un paréntesis, por esta razón es que en las guerras contemporáneas, sobre todo en las guerras híbridas, ya lo vamos a ver en un momento, la lucha por ese centro de gravedad tan importante como es la legitimidad, por mencionar algo, o ese centro de gravedad tan importante como es la política o es la gobernabilidad de un Estado, la forma más directa de golpear ese centro de gravedad es justamente a través del dominio cognitivo. Por esa razón es tan usado en las guerras contemporáneas. ¿Sí? Repito, la guerra cognitiva, según la OTAN, es una guerra de ideologías que busca socavar la confianza que subyace en toda la sociedad. Ahora, la desinformación, que hace parte del dominio cognitivo, es una parte protagónica, se aprovecha de la vulnerabilidad cognitiva de sus objetivos, la incultura, diría yo, cognitiva de sus objetivos,
aprovechando miedos, aprovechando creencias preexistentes que los predisponen a aceptar información falsa. Hay sociedades infortunadamente más cultas que otras y aquellas sociedades incultas son más proclives a aceptar información falsa. Esto en el nivel estratégico. Ahora en el nivel táctico, el dominio cognitivo, ¿qué implicaría? La misma fuente de François Ducluzel. ¿Qué plantearía en el nivel táctico ese dominio cognitivo? Una afectación directa en el desarrollo de operaciones militares. Por ejemplo, afectación en la comprensión del entorno y la realidad situacional de las tropas y de los tomadores de decisiones. Una afectación en la memoria, en el aprendizaje e incluso en la velocidad cognitiva. Mientras más ruido tenga la mente a partir de información falsa, más lento va a ser su procesamiento, más lento va a ser su aprendizaje, más dificultades incluso va a tener para relacionar datos. Puede llegar a afectar incluso, según la OTAN, ciclos de vigilia, sueño o generar fatiga o afectar estados de alerta en la tropa. Puede afectar el control de impulsos y emociones, puede afectar el estado de ánimo, la ansiedad, los temores, los miedos. Sin duda alguna afecta la toma de decisiones y afecta la confianza y la empatía en la tropa y en la toma de decisiones. Por lo tanto, el dominio cognitivo no solamente se queda por allá en el nivel abstracto, no solamente se queda por allá en el nivel estratégico, sino el dominio cognitivo afecta, sin duda alguna, tiene una afectación en el nivel táctico. Ahora bien, llega a ser tan importante esto del dominio cognitivo que los rusos, por ejemplo, y los chinos se lo toman muy en serio. Según la OTAN, ¿cuál es el enfoque ruso de las operaciones en dominio cognitivo? Ellos tienen una teoría que se llama doctrina de control reflexivo, ahí se está viendo en la diapositiva. Esa doctrina de control reflexivo, ¿qué busca? Pretende obligar al adversario, a su líder o a su sociedad, a tomar decisiones a favor de Rusia, alterando incluso su percepción del mundo. Entonces, cuando uno mira esto, y mira, por ejemplo, la guerra en Ucrania, y uno mira esos esfuerzos propagandísticos rusos, uno dice, hombre, va muy de la mano justamente con su doctrina de control reflexivo. ¿Sí? Ellos crean una narrativa que así tenga que afectar la percepción del mundo, pero busca sin duda alguna que esta persona que está cambiando su percepción del mundo, sea un líder adversario o una sociedad, empiezan a tomar una posición prorrusa. ¿Sí? Eso se llama doctrina de control reflexivo. Ahora, ¿cuál es el fundamento teórico de esta doctrina? Se fundamenta en un teórico que se llama Niklas Luhmann. Él es un gran teórico de la teoría del poder, muy conocido, que dentro de sus múltiples libros tiene algo que se llama, por ejemplo, un concepto, por ejemplo, que se llama la libertad de decisión, entre comillas, o la falsa libertad de decisión. ¿Qué dice esta propuesta de Luhmann? Dice, el sujeto A tiene poder sobre el sujeto B cuando el sujeto B tiene muchas opciones para escoger, escoge una dentro de esas muchas, creyendo falsamente que está el sujeto B actuando de manera autónoma, creyendo el sujeto B falsamente que está tomando esa decisión en función de sus intereses, cuando en realidad lo que está haciendo es influido por el sujeto A sin que incluso se dé cuenta. ¿Sí? O sea, cuando ustedes toman una decisión creyendo que esa decisión es autónoma por parte de ustedes, pero en realidad esa decisión se la está influyendo a alguien, se la está sembrando a alguien en su mente, eso se llama la teoría de la falsa libertad de decisión, que propone Niklas Luhmann, que es un elemento teórico fundamental de la doctrina del control reflexivo. Ahora bien, ¿qué características tiene esta doctrina? Básicamente tres. Uno, dice, la presión cognitiva debe incidir decididamente en las decisiones del objetivo. ¿Sí? O sea, tiene un plan de acción. En segundo lugar, la información transmitida debe estar dirigida para influir específicamente algo o alguien. O sea, usted no va a perder tiempo aquí yéndose por las ramas. Dirige toda la carga hacia algo o alguien. Y por último, la información debe estar adaptada a la lógica, cultura y psicología y emociones del target. Entonces, los rusos normalmente hacen mensajes dirigidos, hechos a la medida de cada una de las sociedades, ¿sí? Donde le están apuntando. No va a ser el mismo mensaje hacia Europa o hacia América Latina, o incluso en América Latina también tiene diferentes ramificaciones. Ejemplo práctico de esto, los memes. ¿Sí? Miren ustedes, estos son memes que puede producir Rusia. Esos memes están hechos a la medida de Colombia unos, a la medida de Brasil otros, a la medida de Perú otros, a la medida de Chile otros, a la medida de México otros, no necesariamente lo mismo. Bien, ahora, los chinos, ¿cómo tienen esto, el enfoque cognitivo, el dominio cognitivo? Tienen otra doctrina que se llama la doctrina del Mind Superiority. ¿Y esto qué busca? O cómo se define más bien. Dice, el dominio cognitivo es el campo de batalla para llevar a cabo la penetración ideológica
con el objetivo de destruir la moral y la cohesión del enemigo, así como formar o deconstruir sus capacidades operativas y estratégicas. El objetivo, sin duda alguna, influir a partir de la información, influir en las funciones cognitivas del adversario, desde la opinión pública en tiempo de paz hasta la toma de decisiones en tiempo de guerra. Y hay dos niveles, el nivel subliminal y el nivel de la cognición directa. Ahora bien, ¿dónde se materializa esto? ¿Ustedes lo quieren ver práctico? En las fake news. No voy a profundizar en esto, dejo la fuente si alguien quiere profundizar, es un video que me pareció tremendamente importante, que nos da un recetario de cómo construir una fake news exitosa, ¿sí? A partir de esos 7 elementos. Y vamos a ver justamente que lo que existe más que antes en el sistema internacional es justamente estas fake news. Ustedes a través de las fake news pueden incendiar un país, por ejemplo. Que nos recuerda algo de antaño, ¿sí? Algo de mucho tiempo atrás, que nos recuerda los famosos 11 principios de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial, con las que los alemanes construyeron todo un esquema de control de la propaganda y el mensaje, ¿no? Tampoco voy a profundizar en esto, son 11. ¿Sí? Aquí vemos 6 de ellos: simplificación, enemigo único, contagio, transposición, exageración, vulgarización, orquestación. ¿Sí? Aquí están los otros 5: renovación, verosimilitud, silenciación, transfusión y unanimidad. Y allí está la cita si alguien quiere trabajar justamente este tema de los 11 principios de propaganda. Por lo tanto, aquí, ¿qué podemos concluir en una primera etapa? Podemos concluir que, sin duda alguna, vale la pena hablar o incluir el dominio cognitivo como el dominio de la guerra, porque, insisto, uno, es el dominio que más fácilmente le va a apuntar a los centros de gravedad en las guerras contemporáneas, y dos, realmente el mundo se lo toma en serio. La OTAN se lo toma en serio, Rusia se lo toma en serio, China se lo toma en serio, Estados Unidos se lo toma en serio, y es el dominio típico de una sociedad globalizada. ¿Sí? Por los 4 elementos es necesario tenerlo presente. Ahora bien, esto, ¿cómo se relaciona con guerras, operaciones y batallas multidominio? ¿Sí? ¿Qué es una guerra multidominio? La guerra multidominio es aquella donde convergen todos estos dominios que mencioné hace un momento. Convergen y hay una simultaneidad. ¿Sí? Hay una convergencia, hay una simultaneidad de todos esos dominios: tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio y lo cognitivo a nivel estratégico, a nivel superior. En la parte operacional, el cognitivo incide, pero no tanto. ¿Sí? Cuando hablamos de la batalla multidominio, allí el cognitivo juega un papel, pero no es tan importante. Si habláramos de una guerra multidominio, ahí sí, mientras más arriba el nivel cognitivo tiene más impacto. Aquí, como les decía, convergen todos, ¿sí? Todos los dominios, los objetivos, la destrucción de los objetivos estratégicos del adversario, etc. Aquí es básicamente una definición muy simple de esa guerra multidominio. Entonces, insisto, aquí confluyen todos estos: tierra, mar, aire, espacio, todos a la vez, todos, todos, todos. Usted, como actor que va a hacer va a diseñar, va a plantear una guerra multidominio, usted tiene que coger todos estos y movilizarlos simultáneamente. Esto implica, sin duda alguna, una evolución, y más aún si lo vamos a empatar en la parte operacional. Implica una evolución. Esta evolución, ¿cómo empezó? El primer requisito para poder hablar de lo multidominio, el primer requisito, el más básico, es hablar de armas combinadas. ¿Sí? Eso es al interior del ejército, de los ejércitos, armas combinadas. Pero este es el primer escalón, porque es necesario un segundo escalón, y es que las armas combinadas por sí solo no resuelven el problema. Es necesario hablar de una interoperabilidad. Pero este segundo escalón tampoco resuelve nada, porque interoperabilidad no implica conjuntez. Es necesario que las fuerzas militares estén en una sinergia y ahí se hable de conjuntez. Por eso es tan importante, insisto, que las fuerzas militares, ejército, armada, fuerza aérea, tengan una doctrina que le apunten a los mismos conceptos, ¿sí? Para poder garantizar esa conjuntez. Pero esa conjuntez no es nada, porque en la guerra hay muchos campos, y sobre todo en el dominio cognitivo, insisto, hay muchos campos que no dependen necesariamente de las fuerzas militares o no dependen exclusivamente de las fuerzas militares. Entonces es necesario dar el siguiente paso, más allá de la conjuntez, que es la interagencialidad, incluyendo una serie de agencias del gobierno que intervienen en la guerra. Y ahora sí, teniendo armas combinadas, interoperabilidad, conjuntez, interagencialidad, ahora sí podemos hablar de guerras multidominio.
Ahora, esas guerras multidominio pueden ser convencionales, pueden ser asimétricas o pueden ser híbridas. Lo más complicado es una guerra multidominio de tipo híbrido. Eso es complicadísimo, complicadísimo. Ya van a ver por qué. Bien, ¿cómo se da la evolución conceptual de la batalla? O sea, aquí solamente voy a mencionar la categoría y el documento donde está, no voy a entrar en detalles. La batalla aeroterrestre, que fue la de los primeros conceptos que se construyeron, que incluso tiene mucho de parentesco por allá con doctrinas y organización o definiciones conceptuales de la batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es un concepto muy de Guerra Fría, el de batalla aeroterrestre. Estuvo muy de moda, sobre todo finalizando la década del 70, en los 80, y se incluyó en el manual FM 100-5 de operaciones de Estados Unidos. En el 82 se definió muy bien la batalla aeroterrestre. De la batalla aeroterrestre se saltó a las operaciones de espectro completo o Full Spectrum Operations. Eso ya es un concepto más del siglo XXI. También estuvo en el manual de operaciones que antes era el FM 100-5, ahora es el FM 3.0, y en su versión tal vez más refinada se encuentra en la versión del manual del 2001, en el capítulo cuarto, ahí está la definición de operaciones de espectro completo o Full Spectrum Operations. Después de esta vienen las operaciones terrestres unificadas, las famosas OTU, que ya incluso tienen más de una década, no es un concepto nuevo, tiene unos años, que arranca desde el 2011 y llega hasta la actualidad. ¿Dónde está el concepto de OTU, al menos en los manuales OTAN o en los manuales de Estados Unidos? En el manual ADP 3-0 de operaciones, que es el que reemplaza el FM 3-0, quien a su vez fue el que reemplazó el FM 100-5. En el capítulo 3 del ADP 3-0 operaciones, de la versión del 2019, está la definición que Estados Unidos le da a las operaciones terrestres unificadas. Después de las OTU vienen la definición de batalla aeromarítima, o el Air Sea Battle, que es un concepto del 2013, ¿sí? Que está en un documento que se llama Air Sea Battle Concept, la versión 9.0 sobre todo, del 2013, que la define muy bien. Después de la batalla aeromarítima viene otra definición de batalla, que es el concepto conjunto de acceso y maniobra, o el Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons, que es el JAM-GC del 2014-2015, que es un memo que el general David Goldfein saca definiendo este tipo de batalla. Posterior a ella ya viene como tal la aparición de las batallas multidominio que aparecen en el 2016, en un documento que se llama Cross Domain Synergy in Joint Operations, y posterior a él sí aparece como concepto, ya mucho más reciente, 2017-2018, el concepto de batallas multidominio, sobre todo un documento de TRADOC que se llama Multidomain Operations del 2018. Si alguien lo quiere consultar, estos son, el de la izquierda es el de batallas multidominio y el de la derecha es el de operaciones multidominio. ¿Sí? Los dos son, insisto, doctrina de Estados Unidos. Ahora bien, ¿esto cómo se traduce? ¿Sí? Esta gráfica, debo decir que la modifiqué, yo le incluí la variable cognitiva, la gráfica original nada más tenía espacio, ciberespacio, aire, tierra y mar. Eso quiere decir que en la batalla multidominio todos los dominios van a actuar simultáneamente, convergentemente, ¿sí? En función de la batalla y el desarrollo de la batalla. Ahorita más adelante vamos a ver un poco más eso en qué consiste. Esta gráfica me parece un poco más clara que la anterior, son básicamente lo mismo, pero aquí estamos viendo cómo los componentes terrestres, marítimos, aéreos, espaciales, ciberespaciales, interactúan simultáneamente atacando al adversario para, a través de esa sinergia, lograr justamente una superioridad, tanto operacional como estratégica. Aquí las fuerzas especiales tienen un rol muy especial, porque más que antes van a actuar tras las líneas enemigas, haciendo guerra especial, pero sobre todo tratando de combinar todas estas capacidades que dan los dominios. Más adelante voy a hacer una mención a las fuerzas especiales muy importante. Estos son básicamente los elementos que componen un campo de combate, ¿sí? El área de soporte estratégico, el área de soporte operacional, el área de soporte táctico, el área de encuentro cercano, el área de maniobra en profundidad, el área de fuegos operacionales en profundidad, o el área de fuegos estratégicos profunda, o el área de fuegos estratégicos en profundidad. ¿Cómo se ve una batalla multidominio en función de esta línea? Se ve así. El área de soporte táctico, que reuniría el tercer elemento izquierda-derecha,
¿sí? El área de soporte estratégico estaría más atrás, el área de encuentro cercano, que está en la mitad, y el área de maniobra en profundidad, que estaría a la derecha. Esto, ¿cómo se traduce, insisto, en el campo de combate? Así, donde las fuerzas que van a estar haciendo la operación van a tener una serie de burbujas. Esas burbujas las construye el cruce de lo multidominio, o sea, el cruce de la tierra, el mar y el aire, de tal manera que generan espacios de invulnerabilidad, ¿sí? Y esas burbujas sumadas a través de esa gran sombrilla de invulnerabilidad, llamémoslo así, por la conjunción de los dominios, van a ir avanzando, ¿sí? Desde el área de soporte estratégico, el área de soporte operacional, el área de soporte táctico, al área de encuentro cercano, y van a alcanzar incluso lo más al fondo posible, que son las áreas de fuego estratégicos, ¿sí? Eso es en el campo de combate. En el campo de combate, insisto, la expresión visual, la expresión operacional de una batalla multidominio. Aquí lo cognitivo sirve, funciona para alterar la toma de decisiones del adversario, ¿sí? Hace parte, debería ser parte de este enfoque multidominio, pero sin duda alguna lo cognitivo es más visible en el nivel superior, no en el nivel de la batalla, sino en el nivel superior, en el nivel de la guerra. Con esto entramos prácticamente en la recta final de este video, y es la conjunción entonces de los dominios de la guerra con el concepto de operaciones y batallas multidominio. Volvemos a esta gráfica donde está la evolución conceptual de la batalla, pero ahora no con las fuentes, sino cuáles dominios incluyen cada una de estas batallas. Entonces, la batalla aeroterrestre incluía inicialmente los dominios de tierra y aire, ¿sí? El Full Spectrum Operations no definía qué dominios trabajaba, ¿sí? Pero básicamente es una evolución de tierra y aire hasta cierto punto. Las OTU, las operaciones terrestres unificadas, básicamente se mueven en tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio. La batalla aeromarítima sigue con esos 5 dominios, pero le da un poco más de énfasis al espacio y ciberespacio. En ese momento todavía la OTAN no lo sabía, el ciberespacio no lo había reconocido como dominio, pero estos documentos ya empezaban a meterle el tema al ciberespacio. El concepto conjunto de acceso y maniobra considera los dominios terrestres, marítimos, aéreos, espaciales y ciberespaciales, los mismos 5. La batalla multidominio sigue con los mismos 5, pero ahora integrados. Y las operaciones multidominio, sin duda alguna, ya están en nivel superior, diseñadas para aplicar fuego y maniobra en segmentos de dominio entrecruzados, con requerimientos de convergencia y sincronización de todos, tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio y lo cognitivo, para que afecte la toma de decisiones del adversario en campo de combate y en la guerra afecte las mentes y la toma de decisiones de justamente los adversarios y en parte de la opinión pública y del sistema internacional. ¿Quién tiene un gran énfasis en este tipo de acciones conjuntas de los dominios de la guerra y de las operaciones multidominio? Un gran énfasis lo tienen las fuerzas especiales. ¿Por qué razón? Porque ahora las fuerzas especiales tienen el reto de ser autónomas no solamente en la tierra, no solamente en el mar, no solamente en el aire, sino ahora las fuerzas especiales tienen el reto de ser autónomas en el espacio, en el ciberespacio y en lo cognitivo, ¿sí? Y esto dirigido sobre todo a hacer operaciones de guerra especial, o sea, operaciones tras las líneas enemigas, ¿sí? No solamente operaciones quirúrgicas. Por esta razón es tan importante, y traigo a colación un libro que casualmente yo tuve la posibilidad de editar hace unos años en la Escuela de Guerra, que se llama El Tridente del Poder Estratégico, Inteligencia, Operaciones Especiales y Poder Ciber en el siglo XXI. Es una nueva senda, es un nuevo camino sugerido para las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales tienen que entrar en una reingeniería total. Esta reingeniería, sin duda alguna, multiplicaría el poder de las fuerzas especiales. Sería un factor multiplicador, pero tendrían que entrar en una reingeniería absoluta para poder hablar de operaciones multidominio. Por último, comentarios finales son los siguientes. No se puede hablar ni del dominio cognitivo, eso no se va a entender, ni se van a entender las operaciones multidominio si no tenemos una real comunidad de inteligencia estratégica y no tenemos un valor de esa inteligencia estratégica. O sea, si no hay inteligencia estratégica, no se va a entender el dominio cognitivo, ni se van a entender las operaciones o la batalla multidominio, ni cómo intervienen todos los dominios en la guerra a la hora de conducir estas operaciones. Fundamental. Sin ese insumo no se puede hacer nada. Sin el insumo de la inteligencia estratégica, pague y vámonos.
Pero derivado de ese insumo aparecería otro elemento y es que eso se tiene que ver reflejado en los documentos de planeamiento estratégico. Si en un documento de planeamiento estratégico no se habla del dominio cognitivo, si en un documento de planeamiento estratégico no se habla de esa guerra por el control de las mentes, si en ese documento de planeamiento estratégico no se habla de esas operaciones de información, no se habla de esas operaciones de ideologización, muy poco se puede hacer. ¿Sí? O sea, las comunicaciones estratégicas, y esto es un llamado, las comunicaciones estratégicas tienen que hacer verdaderos planes de campaña, entender que están cumpliendo una función militar dentro del dominio cognitivo y hacer planes de campaña y no seguir empleando las comunicaciones estratégicas como departamentos de relaciones públicas. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Adicionalmente, grandes retos para el diseño operacional conjunto. Hacer un diseño operacional para una operación multidominio es una verdadera obra maestra, es una verdadera obra de arte. Y más aún si es una operación multidominio en un escenario de guerra híbrida donde usted tiene que meter elementos tanto regulares como irregulares, es una verdadera obra maestra. Ese es un reto gigantesco para quienes hacen y trabajan diseños operacionales conjuntos. Es una gran obra maestra. Es un nivel que no se ha logrado, no se ha alcanzado, yo creo que en América Latina. Y por último, y yo creo que la principal conclusión, la principal amenaza en el dominio cognitivo es no entender la importancia de ese dominio y la evolución de la guerra, que hoy hace más daño una idea transmitida en un meme o una idea o una fake news transmitida en una red social que antes el daño que podía causar un arma. Esto es todo. Ojalá que esta discusión de la nueva caracterización de los dominios de la guerra, incluyendo el dominio cognitivo, sea una discusión interesante y sobre todo que nos permitió introducir un concepto básico, fundamental, que es el concepto de operaciones y batallas multidominio. Muchísimas gracias.